Comunicación se renueva y nos... Hola, muy buenos días a todos. Gracias por incorporarse nuevamente el segundo día de actividades de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética para una plática que estoy segura nos va a encantar a todos. Y para ella tenemos a un ponente de un nivel espectacular. El día de hoy nos acompaña Leonardo Beltrán. Leonardo es miembro de la Junta Directiva de Sustainable Energy for All, del proyecto del Foro Económico Mundial Accelerating Clean Hydrogen y de su red de expertos. Es mentor del programa regional de América Latina de la Global Women's Forum Network for the Energy Transition. Actualmente, Leonardo es residente del Instituto de las Américas, Executive Fellow y miembro del Comité Asesor del Programa de Gobernanza de Recursos Extractivos de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Calgary, y es instructor de la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE. Leonardo fue subsecretario de Planeación y Transición Energética de 2012 a 2018 y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es la transición energética en América Latina y el Caribe. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy emocionados por tenerte aquí. Te platico un poco, nos acompañan delegados de todos los países de América Latina, alrededor de 1,500 personas que están conectados a las redes de Climate Education y la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética. Muchísimas gracias por tu plática y pues te dejamos el micrófono. Hoy mil gracias, Ale, por la presentación. Y bueno, por supuesto, pues es un gusto el poder compartir con ustedes parte de lo que está ocurriendo en la región. Yo quisiera presentar estas láminas donde tenemos algunos elementos básicamente sobre cuál es el impacto en materia de cambio climático en la región, digamos, un poco tenerlo en mente, recordar en dónde estamos ubicados y cuáles son esos efectos que tienen en la región. Y por supuesto hablar un poquito del sector energético, que es pues el principal contribuyente en materia de gases de efecto invernadero. La presentación está dividida en estos tres apartados. Es relativamente breve, pero por supuesto pues, tendremos oportunidad de conversar sobre cada uno de estos aspectos eh, y bueno, pues simplemente reflexionar cuáles son las formas en que podemos incidir para mitigar y adaptarnos en materia de cambio climático. Yo quisiera comenzar por esta primera eh, parte de la presentación y mostrarles esta gráfica que creo es muy relevante, puesto que refleja cuál ha sido el cambio de temperatura relativo a de hoy versus pues la era preindustrial, ¿no? Entonces, podemos aquí nosotros observar eh, pues en la época preindustrial, que estamos aquí hablando alrededor de mitad del siglo antepasado, siglo XIX, cómo ha ido evolucionando la temperatura, los vaivenes que ha tenido pues el comportamiento de la temperatura y de qué manera ha sido inducido ese cambio en temperatura por la actividad humana. Y aquí es donde nosotros podemos observar precisamente el, digamos, el efecto que hemos tenido nosotros en términos de la temperatura, ¿no? Entonces, hoy ya estamos alrededor de 1 grado por encima de las temperaturas que teníamos en el siglo XIX y básicamente la tendencia muestra una aceleración en términos del aumento de temperatura y básicamente
como lo expresó hace algunas semanas el panel intergubernamental sobre cambio climático, no hay duda, es inequívoco que el aumento de temperatura ha sido ocasionado por la actividad humana. Entonces, primer gran mensaje, el cambio climático o el aumento en temperatura lo hemos ocasionado nosotros. Muy relevante. Ahora, yo quisiera mostrarles esta otra gráfica donde nos acercamos un poco más históricamente, desde mediados del siglo pasado, y un poco las proyecciones que se tienen. También la fuente es el panel intergubernamental sobre cambio climático, y aquí podemos observar pues, los últimos 40, 50 años de actividad, donde, como lo veíamos en la gráfica previa, pues el aumento de temperatura ya está en 1 grado por encima de lo que observábamos en la etapa preindustrial, ¿no? Digamos, entre 2006, incluso peor, porque entre 2006, más o menos por acá, y 2015 se ha aumentado el nivel de temperatura. Llegamos a 0.87 grados versus la etapa preindustrial, ¿no? Entonces, si seguimos con esta tendencia, y aquí vemos esta proyección que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático, mucho antes de la meta de 2050, en 2040, estaríamos alcanzando los 1.5 grados de calentamiento global, y esto evidentemente pues, nos pondría en una situación imposible en términos de cumplimiento de los acuerdos de París, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero más importante aún es el camino donde ya no tendríamos un retorno para poder regresar a los niveles donde es relativamente manejable estos aumentos en temperatura. Y vamos a observar, yo quisiera mostrarles un poco esos impactos que podemos estar observando a partir del calentamiento global. Entonces, en esta otra lámina, yo quisiera aquí mostrarles cuál ha sido el calentamiento relativo respecto de la etapa preindustrial y cómo se ha observado esto en la temporada cálida en todo el planeta, ¿no? Entonces, el calentamiento en relación con la etapa preindustrial en la época del año más cálida ha llegado a ser hasta 3.5 grados por encima de la temperatura promedio, ¿no? Entonces, pues esto lo que ocasiona es una alteración de todo el ecosistema. Y aquí quisiera yo enfocarme un poquito más a lo que ha estado ocurriendo en nuestra región, en América Latina y el Caribe, ¿no? Podemos nosotros observar que hay sitios en México, por ejemplo, donde ese aumento de temperatura en la etapa más cálida ha llegado a ser entre 2 y 2.5 grados por encima de la temperatura promedio, y esto pues también, digamos, un poco no tan fuerte en algunas partes de Brasil y Colombia, digamos, en varias de las Venezuela, Ecuador, en fin, diferentes geografías dentro de la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces,
Digamos, esto no es algo que ha ocurrido de un día para otro, por supuesto. Ha estado ocurriendo durante los últimos 170 años, como lo hemos venido observando, pero los impactos se pueden observar de manera relevante en pues los ecosistemas en todo el planeta, ¿no? Y aquí quizás también llamar un poco la atención en otras partes donde ese impacto pues ha sido más fuerte. Eh, digamos, tenemos casos en África o casos en Asia, incluso también en Europa, donde pues el aumento de temperatura ha sido relevante en relación con lo que se tenía en promedio, ¿no? Entonces, digamos, ya no es un tema de una conversación eh, para discutir en la mesa después de la comida, sino esto es una conversación de lo que hoy nos está ocurriendo y está impactando en nuestros ecosistemas. Ahora, esta lámina lo que les muestra es precisamente ese impacto diferenciado. Por ejemplo, el impacto de un incremento en la temperatura de 1.5 grados o 2 grados centígrados en, digamos, en las actividades eh, de económicas en todo el planeta, tiene diferentes efectos. Digamos, no es solamente la percepción de frío o calor, sino, por ejemplo, un incremento en la temperatura de 1.5 grados está asociado con una variación en la precipitación eh, promedio que tienen pues, las diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de México y Centroamérica, ese aumento en la temperatura de 1.5 grados está asociado con una menor precipitación en algunos sitios, un 10% de reducción en la precipitación de algunos sitios, lo cual tiene un efecto directo en términos de la salud de los diferentes ecosistemas, digamos, de qué manera se puede recuperar los ríos o digamos, la tierra para poder sembrar. Y esto, pues, evidentemente tiene un impacto en términos de productividad, tanto eh, en nivel agrícola como agropecuario, ¿no? Y no solamente en términos de alimentación, sino también en términos de la actividad económica no asociada a los sistemas primarios, como podría ser, por ejemplo, aquellas regiones que dependen más del sector turístico. Evidentemente, si hay una sequía, pues no solamente afecta, por ejemplo, si están en un río y dependen de la pesca para poder sobrevivir, puede ser que también en aquella zona dejen de percibir ingresos precisamente por pues ya no tener el río que atraía el turismo y alguna de las otras actividades asociadas a los servicios que se prestan para ese sector turístico o, por ejemplo, que permitan hacer intercambio de una zona agrícola con una zona pecuaria y a su vez pues la interacción que hay entre estas dos zonas. Entonces, eh, simplemente quisiera aquí llamar la atención sobre esto. Eh, por supuesto, pues el impacto es completamente diferente entre 1.5 y 2 grados. Aquí podemos observar, por ejemplo, en esta franja, el incremento en la precipitación pues es relevante. Estamos aquí observando que puede ser 30, 40% o hasta 50% mayor
si el aumento de temperatura llegara a ser 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, una precipitación donde el 50%, donde haya una mayor precipitación de un 50% en alguna zona en específico, evidentemente hoy esa infraestructura estaría completamente rebasada y pondría en riesgo la habitabilidad de aquellas zonas. Ya observamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí en México o lo que ha estado ocurriendo en otros sitios, por ejemplo, los incendios en California, precisamente por la reducción que hay en términos de precipitación o, por ejemplo, pues las inundaciones que se han dado también en el Caribe, como podemos aquí también observar. En fin, digamos, los impactos son extraordinarios y esto evidentemente ya no es una conversación sobre algo, un riesgo que podría pasar a futuro, sino es un riesgo que hoy estamos observando, que hoy estamos viviendo y que tiene implicaciones de habitabilidad de nuestras jurisdicciones, pero también de sobrevivibilidad, ¿no? De supervivencia. Entonces, claramente es importante la conversación y claramente depende de lo que nosotros hagamos hoy, vamos a poder tener viabilidad, existencialidad en el futuro. Ahora, de hecho, aquí en esta gráfica yo lo que les quería mostrarles es precisamente ese cambio en productividad que hay precisamente por la modificación de la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la primer gráfica estamos hablando del cambio de productividad a nivel global en relación con el cambio de temperatura. Es decir, si hay un cambio de temperatura de 2 grados, pues este es el impacto que estaría teniendo pues, a nivel global, ¿no? Una reducción de entre un 10 hasta un incremento de un 20% en promedio de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Pero no es, digamos, uniforme ese cambio en productividad. Por ejemplo, en una franja entre 30 grados sur y 30 grados norte, que es precisamente donde habitamos, un cambio de temperatura de 2 grados podría estar asociado igual en un cambio en productividad desde una pérdida de un 20%, 25%, hasta una ganancia en ciertos sitios de un 10%, ¿no? Entonces, otra vez, no es simplemente un tema de vamos a abrigarnos o vamos a comprar un aire acondicionado, no, es el, el, el modus vivendi de diferentes zonas cuya vocación productiva está asociada, por ejemplo, al sector agrario o al sector pecuario o cualquier cosa relacionada con el capital natural que haya en estos sitios, ¿no? Y bueno, aquí, por supuesto, hay otras zonas ganadoras donde pues el incremento en la temperatura global trae un incremento en la productividad, pero por supuesto, pues estas zonas hoy no están eh, lo suficientemente habitadas y esto lo que implicaría, pues tendría que ser, si queremos aprovechar estos aumentos de productividad en esas otras zonas, habría que tener una migración masiva hacia estas nuevas locaciones de productividad, ¿no? Entonces, el cambio climático
es algo que estamos viviendo, que está sucediendo, que trae efectos relevantes en términos de habitabilidad, en términos de supervivencia, y por supuesto esto tiene un efecto en nuestro modus vivendi, ¿no? Entonces es claramente relevante la conversación en temas de cambio climático, y justo me parece muy atinado que en la cumbre latinoamericana podamos conversar sobre estos temas, precisamente porque el presente y el futuro depende de los jóvenes. Ahora, aquí quisiera darles un poco los impactos diferenciados de nuestra región, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo con las estimaciones y los estudios que ha desarrollado el panel intergubernamental sobre cambio climático, aquí tenemos algunos de los escenarios de lo que podría estar ocurriendo en la región. Aquí en particular les muestro lo que estaría ocurriendo en la región de Centroamérica y México, ¿no? De acuerdo con este estudio. Y el cambio de temperatura podría oscilar entre, básicamente, entre 1.6 grados de aumento hasta 4 o 5 grados, casi 6 grados de aumento en la temperatura de México y Centroamérica hacia el 2000, digamos, hacia finales de este siglo. Y esto, como observábamos en las láminas previas, podría tener un efecto relevante en términos de la precipitación que recibe la zona, ¿no? Que podría llegar hasta ser de una pérdida de hasta un 22% en la precipitación, o un incremento de hasta un 7% de precipitación en el mismo periodo. Entonces, otra vez, es relevante para México y para Centroamérica, en aquellos países donde tenemos un sector primario, un sector agropecuario y un sector energético dependiente, por ejemplo, de la lluvia, ¿no? En términos generales. Entonces, el efecto puede ser dramático, y esto evidentemente pues cambiaría los patrones de movilidad, de migración y de habitabilidad en toda nuestra región. Ahora, observando otra vez los diferentes escenarios, aquí quisiera mostrarles los casos más extremos que pueden llegar a ser de hasta aumentos de 6 grados en la temperatura anual en ciertas zonas. Y aquí, por ejemplo, pues estamos viendo el caso de Brasil, donde podría observarse este aumento de temperatura hacia finales de siglo, pero el rango promedio que podríamos estar observando está entre 2 y 3 grados centígrados hacia mediados de siglo, ¿no? Ese incremento es lo que podríamos estar observando en los próximos 30 años si mantenemos el mismo patrón de consumo, de producción, si no ajustamos nuestras políticas y si no hacemos algo en materia de cambio climático. Entonces, ojo, es algo que sin duda tendrá el efecto de amenazar el futuro de
la humanidad, pero también el futuro del planeta y digamos, en general de cualquier ser viviente en, en nuestro planeta. Y bueno, en el caso de precipitación, como observamos también, pues aquí el impacto que se puede dar muestran disminuciones en ciertas zonas y aumentos en otras zonas, como lo observamos en las láminas de productividad, pero básicamente trae un impacto directo en la región que pues básicamente hace inviable el poder seguir dependiendo de actividades productivas asociadas con pastoreo, con el sector agrícola, con el sector generación eléctrica, por ejemplo, a partir de recursos hídricos. Gran mensaje de este mapa. Esta franja que les muestro aquí es precisamente 30 grados al sur y 30 grados norte, que es todo lo que está en esta región, es lo que más se impactaría en el planeta por, por el cambio de temperatura, por la baja en la productividad y por el aumento o disminución en la precipitación en estas zonas, ¿no? Entonces, sin duda, si queremos sobrevivir, el, lo que tenemos que hacer claramente es el poder cambiar las condiciones de cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos interrelacionamos, cómo nos movemos y cómo vivimos, ¿no? Creo que este es el momento para poder cambiar y a partir de la actividad de ustedes, los jóvenes, que podamos hacer un cambio de paradigma y precisamente poder darle viabilidad a nuestra región y al planeta, ¿no? Y aquí ya quisiera ir un poquito más a detalle sobre estos impactos, cómo se pueden dar, eh, tanto, por ejemplo, impactos en los glaciares, ¿no? Por ejemplo, en la región centro y Sudamérica, pues tendrían un impacto muy alto en los glaciares, en las zonas nevadas, en la permafrost que hay en Centro y Sudamérica. Por supuesto, pues aquí está el mapa del planeta, pero aquí quisiera enfocarme en Centro y Sudamérica, donde los impactos pues se dan en esas zonas de glaciares, pero también en los ríos, lagos, ya sea por aumento de las crecidas de los ríos y de los lagos, o su contraparte que serían las sequías, ¿no? Y aquí el impacto sería medio en la región. También se tienen impactos relativamente bajos en términos de los sistemas ecomarinos en la zona más cercana a Centroamérica, pero por ejemplo en los ecosistemas marinos hacia Argentina o Chile, el impacto sería alto, ¿no? O, por ejemplo, si volteamos a ver lo que pasa en Asia, por ejemplo, en Asia el impacto que se puede dar
en los ecosistemas marinos es alto, por ejemplo, en los ríos, en los lagos. eh, el impacto que se puede dar es precisamente en una mayor contribución en materia de cambio climático, con un impacto alto por la crecida de los ríos o las sequías. Y esto pues prácticamente generalizado en toda la región de Asia. Impacto, por ejemplo, en la producción de alimentos, pues en la zona más poblada del planeta, en Asia. Aquí, por ejemplo, quisiera llamar también un poco la atención el caso de Norteamérica, donde pues el impacto en las vidas, en la salud y en la economía es medio precisamente por temas de cambio climático. Entonces, digamos, el cambio es estructural, el cambio es relevante y, por supuesto, pues esto tiene implicaciones de largo plazo. No pueden ajustarse las cosas de un día para otro, mientras que nuestras costumbres y cómo nos alimentamos, evidentemente sí lo podemos ajustar de un día para otro, que además pues tiene efectos positivos en el mediano y en el largo plazo para nuestro planeta, ¿no? Eh, los riesgos, pues aquí los podemos observar otra vez. Hay erosiones en las costas, hay una mayor incidencia de incendios, por ejemplo. Este año hemos observado pues el aumento de incendios en diferentes zonas, tanto en California como en México, como en Australia, como en diferentes lugares. En Europa también hemos estado observando el aumento de incendios. Entonces, esto ya es generalizado. O, por ejemplo, en Sudamérica y Centroamérica, el cambio que se está dando en la productividad agropecuaria, ¿no? O el aumento de infecciones a partir de diferentes vectores, pues eso tiene un efecto directo tanto en morbilidad como en mortalidad, ¿no? O sea, el impacto que tiene en salud pública y en nuestras actividades, ¿no? Entonces, estos son simples ejemplos de lo que está ocurriendo hoy y las proyecciones de lo que puede estar ocurriendo a futuro que evidentemente pondrían en riesgo la habitabilidad del planeta y de la región, ¿no? Entonces, primer gran mensaje en temas de cambio climático: está ocurriendo y no hay duda que es un efecto, el cambio climático lo hemos inducido nosotros. En términos de efectos, gran mensaje: depende de nosotros el que podamos seguir teniendo un modus vivendi que nos permita habitar, interrelacionarnos, tener movilidad, tener satisfactores en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ahora, pues, quizás volteemos a ver qué es lo que pasa en el sector energético. Y aquí quisiera mostrar esta tabla donde nuestra región, es cierto, somos la región de América Latina y el Caribe, somos la región más limpia del planeta. Tenemos el 55.6% de acuerdo con datos de 2017. Esto ya se modificó y se incrementó positivamente en los últimos 3 años. Ya estamos cerca del 60% del total de generación eléctrica renovable en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, la buena nota para esta región
es que somos la región más sustentable. La mala nota, como lo estuvimos observando, es en la medida en que cambie la temperatura, esto afecta la precipitación y al afectar la precipitación, ya sea por aumentos, digamos, en desproporcionados de esa precipitación, los activos no van a poder seguir produciendo o generando la electricidad, o en los casos donde hay sequías, evidentemente no va a haber suficiente stock, almacenamiento de agua para poder generar la electricidad que nos permita seguir siendo una de las regiones más limpias del planeta. Y bueno, aquí, pues en esta, gráficamente lo que observamos, pues es el impacto que ha venido teniendo, digamos, en términos de cambio climático en la generación hidroeléctrica, ¿no? Aquí claramente empezamos a ver una tendencia, el cambio de tendencia en la generación eléctrica. Digamos, veníamos observando durante los últimos 30 años esta tendencia ascendente, pero llega ya el momento donde a partir del 2011 empezamos a ver esta tendencia negativa respecto de la generación hidroeléctrica. Entonces, ojo, sí somos los más limpios, pero a pesar de ser los más limpios, el impacto que tenemos o la vulnerabilidad que tenemos por depender una gran cantidad de nuestros recursos en la generación hidroeléctrica nos hace altamente vulnerables. Entonces, mensaje sobre este recurso: vale la pena empezar a diversificarse en otros recursos limpios, como son, sin lugar a dudas, la generación solar, la generación eólica, la generación geotérmica, o, por ejemplo, la generación a partir de sistemas marinos, que puede ser ya sea por cambio de temperatura, cambio en la entalpía, por o por las mareas que se dan naturalmente en el mar, ¿no? Entonces, ojo, este es un buen momento también de tomar el control. Digamos, no es suficiente el volcarnos hacia un solo recurso, precisamente por el cambio, sino hace sentido diversificarnos, pero diversificarnos de una manera estratégica e inteligente, enfocados en recursos limpios, que son aquellos que no impactan en materia de cambio climático. Ahora, esta lámina lo que les muestra es, por ejemplo, el mundo donde estamos el día de hoy, ¿no? Digamos, es una muestra de cómo podríamos estar desarrollándonos, donde los países y las comunidades a nivel internacional pues tienen un punto de partida diferente. Tenemos que adaptarnos y mitigarnos, y para eso pues tenemos un portafolio de opciones, como hay también un portafolio de países y de regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alcanzamos todos los objetivos de desarrollo sustentable, pues tendremos un portafolio de opciones diferentes. Si queremos llegar a un futuro donde haya emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, pues también tenemos otro portafolio de opciones, aunque son relativamente más limitados. Y en la medida en que pues nos tardemos un poco más para limitar el aumento de temperatura, evidentemente pues los patrones pues van cambiando, ¿no? Si la temperatura
llega a ser de 2 grados, pues el mundo futuro pues va a ser insostenible, ¿no? Y eso pues nos va reduciendo el portafolio de opciones disponibles para poder llegar a un futuro sustentable y resiliente de manera eh, climática, ¿no? Entonces, el mensaje central de esta lámina es precisamente el que si nos tardamos más en actuar, evidentemente tendremos un universo de opciones mucho menor y probablemente tengamos un futuro completamente diferente del que estamos viviendo, ¿no? Y aquí un poquito más el detalle, ¿no? Digamos, diferentes opciones, donde, por ejemplo, tienes una demanda de energía, perdón, una demanda de energía relativamente baja, tienes unas diferente portafolio de opciones de oferta, y eso pues te lleva a que tienes más selección para poder limitar el calentamiento global, ¿no? Tienes este otro ejemplo donde tienes una alta demanda de energía y evidentemente las opciones que tienes que utilizar, pues en lugar de ser unas cuantas, como en este caso, para alcanzar o suministrar tu demanda, en el caso de alta demanda, pues ya no tienes opciones más que utilizar todo el portafolio de opciones disponible. Entonces, hay una menor flexibilidad precisamente porque el futuro en el que estás o en el camino que estás siguiendo te hace que seas, por ejemplo, intensivo en el uso de energía o en este caso, pues que no seas tan intensivo en el uso de energía y puedas tener diferentes opciones, ¿no? Un portafolio con una menor necesidad de recursos para atender esa demanda, ¿no? Como ocurre en estos otros dos casos. Entonces, otra vez, mensaje central de esta lámina es, entre más nos tardemos, vamos a reducir la posibilidad de tener opciones y vamos a transitar a un futuro donde todo será necesario. Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta lámina, el cambio que tendríamos que hacer para llegar a el futuro de 1.5 grados, esta lámina viene de un ejercicio que hizo la Agencia Internacional de Energías Renovables. Muestra pues qué es lo que se requiere para poder alcanzar ese futuro, ¿no? Y en el sector edificación, en el sector transporte, en el sector de calentamiento distrital, generación eléctrica, en generación o en actividad industrial, ¿no? Entonces, básicamente el mundo se dividiría entre hoy y el 2050 en un futuro donde requieres al menos hacer una cuarta parte de tus esfuerzos en materia de eficiencia energética, un 40% de los cambios que tengas que hacer en materia de energía renovable y en electrificación en su conjunto, un poco más de una tercera parte de las actividades, ¿no? Entonces, hoy tu portafolio tiene que ser pasar de barriles a watts, que esos watts sean limpios y además no desperdiciar. Entonces, ese es el portafolio de opciones que tenemos hoy. Y eso es un mensaje poderoso porque básicamente lo tenemos disponible. Nosotros somos capaces de poder hacer ese cambio y esto nos llevaría a un futuro donde podría ser sustentable la actividad económica y nuestra sobrevivencia a futuro. Pues con esta lámina
quería agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes y por supuesto si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo podemos atender. Leonardo, muchísimas gracias por la plática. Me pareció terriblemente interesante. Creo que justo son temas que tenemos que tratar. Me parece muy pertinente que comentes cuál es el papel que juega la juventud en las tomas de medidas de mitigación para adaptación al cambio climático. Este, y sí tenemos un par de preguntas del público. Tenemos unos pocos minutitos más. Yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada y que tenemos que cortar pronto, pero me gustaría hacerte un par de preguntas que nos han hecho llegar a través de la plataforma. La primera es de María José Rodríguez, que nos pregunta en qué medida la transición energética en Latinoamérica para 2030 podría frenar los efectos del cambio climático. Y ampliando un poco la inquietud de María José, yo sé que tú tienes una amplia experiencia en organismos internacionales como la OLADE, como Sustainable Energy for All, y me gustaría también tratar de complementar esta respuesta con tu perspectiva de cómo consideras que las negociaciones en los organismos internacionales aportan para que efectivamente se pueda tomar medidas de mitigación. Si crees, por ejemplo, que las resoluciones que se toman a veces en conferencias internacionales, en el Acuerdo de París, en las COPs, tuvieran que ser más rígidas, más laxas. ¿Cómo observas tú el panorama internacional? Igual a una visión 2030 en Latinoamérica. Sí, sin duda, Ali, mil gracias por la pregunta y creo que es completamente relevante. Sin duda, si volteamos a observar nuestra contribución en la región, América Latina y el Caribe, pues somos una de las regiones que tiene la menor contribución en materia de gases de efecto invernadero. Y somos una de las más limpias del planeta, pero precisamente porque el impacto es mayor, como lo hemos estado observando en nuestra región, hace sentido que lo que esté a nuestro alcance lo hagamos. Entonces, precisamente, si hoy 6 de cada 10 megawatts que se generan en la región son limpios, sin duda hace sentido que avancemos hacia un futuro donde el 100% sea limpio. Hace un par de años, la Organización Latinoamericana de Energía, el gobierno de Chile, de Colombia y de Costa Rica lanzaron una iniciativa donde la región se fija el objetivo de alcanzar un 70% de generación eléctrica limpia. Y esto ya se tradujo en un pacto energético dentro de esta campaña que se lanzó para la COP26, donde diferentes actores presentan sus pactos energéticos de cómo van a contribuir a reducir su huella ambiental. Y la región está precisamente avanzando en ese sentido y está mandando el mensaje de que en la región, aunque seamos la más limpia en el planeta, podemos seguir siendo la más limpia, no solamente porque es ambientalmente responsable, sino porque de eso depende nuestra supervivencia. Entonces, ahí el argumento típico de las diferentes regiones de países desarrollados versus países en desarrollo. Típicamente países en desarrollo dicen, bueno, pues nuestra responsabilidad histórica no es la misma que la de los desarrollados. Correcto, pero si nos tardamos, no tendremos futuro. Entonces la responsabilidad ya no hace ningún sentido si no tenemos un espacio, una casa donde vivir, ¿no? Ahora, en términos de qué efectos tiene, afortunadamente, cada día que pasa estamos más interconectados. Entonces, digamos, incluso en sitios aislados, en islas, por ejemplo, del Caribe, cada vez estamos más interconectados. Entonces, lo que ocurre en un sitio
tiene un efecto directo en otros sitios. Y aquí quisiera llamar la atención, por ejemplo, de lo que ha ocurrido este año en Haití. Ocurrió este grave fenómeno meteorológico que tuvo un impacto brutal en Haití y esto generó desplazamiento de gente. Haitianos que pues ahora tienen que buscar su espacio para poder habitar y para poder darle viabilidad y futuro a sus familias. Y esto tiene un impacto en nuestra región, por supuesto. Una por razones humanitarias, pero otra porque pues con los mismos recursos se requiere alimentar más personas. Entonces, en la medida en que tenemos ahora oportunidades para poder reducir esos impactos, vamos a ser capaces de adaptarnos, de mitigar, por supuesto, pero adaptarnos de mejor manera a ese futuro. Y creo que cada vez queda más claro el rol de la cooperación y el rol de la comunidad internacional, ¿no? El ejemplo más claro y que hemos vivido hoy de manera más aguda es el caso de la pandemia. Y la pandemia del COVID-19, si no hubiera cooperación internacional, no tendríamos hoy la vacuna para poder enfrentar esa pandemia. Y el reto aquí es que este es uno de los múltiples vectores que podrían desarrollarse con el aumento en temperatura y con la migración que hay de diferentes especies e interacción entre las diferentes especies. Entonces, esto que observamos hoy, a futuro, si no tomamos el control, lo vamos a estar observando cotidianamente y lejos de tener una vida o un espacio habitable, vamos a multiplicar o amplificar los efectos de una pandemia en multipandemias con pues, los impactos que tenemos en hábitat. Muy bien. Leonardo, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente esta plática muy interesante, muy pertinente, muy ad hoc para el tema que tenemos que tratar. Me encantó la frase que utilizaste sobre ya no es una conversación de sobremesa, ¿no? Ya es relevante, es importante y es pues trascendental para la supervivencia de la humanidad. Este, pues yo sé que tienes una agenda muy apretada, si quieres aquí la dejamos y pues posteriormente quizá retomemos la conversación. Pero muchísimas gracias, de verdad te agradezco un montón. Y gracias, Ale. Encantado de haber participado y por supuesto, pues la presentación está disponible eh, para el auditorio. Excelente, porque justo nos hacían esa pregunta, que si podíamos compartir la presentación. Entonces, muchísimas gracias para subirla igual a la plataforma y que esté disponible para el público. Perfecto. Leonardo, muchísimas gracias, que tengas Gracias, un Ale. excelente día y quedamos en contacto. Igualmente. Adiós. Bye.